Cuando un país habla de desarrollo, lo que realmente está prometiendo es una mejora medible en la vida de su gente. En empleo digno, hospitales que funcionen, carreteras, justicia, prensa libre, y esas no son aspiraciones abstractas, son indicadores. Y lamentablemente, los indicadores de Ecuador en el 2026 cuentan una historia que el discurso oficial no alcanza a tapar. Empecemos por la economía y el empleo, que es donde más se promete. El gobierno de Daniel Noboa ha celebrado que la pobreza bajó al 21.4%, presentándola como una cifra más baja de la historia del país. Pero el INEC advierte que esa variación no es estadísticamente significativa. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que sí es significativo es la pobreza multidimensional, que mide el acceso real a salud, educación y vivienda. Y eso subió de 23% al diciembre de 2023 a 29.9% en diciembre de 2025. Más gente con menos acceso a lo básico. En el mercado laboral, solo el 32.1% de la población económicamente activa tiene empleo adecuado. El ingreso laboral promedio es de $430 mensuales. El salario básico unificado es de 482. Es decir, el trabajador ecuatoriano típico no llega ni al piso mínimo que el propio Estado fijó. Pasemos a la salud pública, porque lo que ocurre en los hospitales del Ecuador es, sin eufemismos, una emergencia crónica. El país destina apenas el 2.2% de su PIB al sector de salud. La Organización Mundial de Salud recomienda al menos designar el 6%. Esa diferencia se traduce en medicamentos que no llegan, en citas que no existen y pacientes que tienen que pagar de su bolsillo lo que el Estado no puede darles. Y luego está la justicia, que es donde el Estado debería demostrar que tiene una columna vertebral. Según el índice de Estado de Derecho del World Justice Project del 2025, Ecuador ocupa el puesto 99 entre 143 países. La justicia penal cayó del puesto 77 en el 2015 al puesto 127 en el 2025. Y en una sola década, 10 años de retroceso en la capacidad del Estado para sancionar el crimen. Según estas cifras, solo el 18% de los ecuatorianos confía hoy en el sistema judicial, lo cual es absolutamente alarmante. Dicho esto, Ecuador está en una encrucijada que muchos han decidido no resolver. Se han tomado por años decisiones que no han sido las correctas, porque no se piensa en la gente, no se piensa en el beneficio de la sociedad, sino solo en el individualismo, en el aumento de las riquezas personales y en la revancha o persecución política. Es nuestra responsabilidad guiar al Ecuador a otro rumbo. Y con eso iniciamos el tercer capítulo de La Cápsula Invisible. Bueno, y seguimos con el programa. Para el día de hoy tenemos dos invitados de lujo, dos personas jóvenes, guayacas, y que por supuesto siempre están intentando ser parte de lo que requiere la coyuntura, ¿no? Opinar, trabajar, generar contenido y a partir de eso, pues, aportar con lo que se necesita para el país, sobre todo en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Estoy hablando primero que todo de Amanda Hidalgo, economista, docente y doctoranda en educación. ¿Qué quiere decir eso? Que está haciendo un doctorado en educación. Y por otro lado le tenemos a Fernando Ampuero, abogado, comunicador, director y presentador del medio de comunicación La Contra, que todos los días está en redes, en su canal de YouTube, pueden ir a verlo. Muy buenas entrevistas, hemos tenido la oportunidad también de ser invitados. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué se siente hoy ser un ciudadano más en el Ecuador? ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto verte, Fer, a ti también. Muchas gracias por la invitación en este espacio. Espero poder colaborar un poco aquí con mi humilde opinión. Gracias primero por la invitación. Gracias por la invitación, querido Raúl. Un abrazo inmenso, Amanda, Raúl, amigos tan queridos que la oportunidad y justamente el momento del país no nos ha permitido encontrarnos últimamente. Pero que valga este encuentro para discutir a profundidad y en una relación de confianza los temas que más nos preocupan del país. Por supuesto, y lo que yo digo siempre, ¿no? Las personas que hemos tomado la decisión de entrar a la vía pública a ser políticos, después pues salir favorecidos con voto para ocupar algún cargo, tenemos la responsabilidad de pelear en primera línea por los derechos, por lo que se generó como propuesta en campaña y luego hay que cumplirlo. Pero también yo digo que el otro 50% de responsabilidad es de la ciudadanía, porque pensar que 2, 3, 4, 10, 20 políticos van a cambiar la realidad de un país, creo que sería mentirnos nosotros mismos. Entonces también la idea es que este tipo de encuentros sirva para ver si vamos haciendo grupo, pues, si vamos ampliando, si nos vamos uniendo, si vamos un poquito, así sea, poniendo la cara e intentando resolver las problemáticas que vivimos, desde el campo en el que estamos, ¿no? Yo recuerdo una vez hace muchos años, antes que entre a la política, me parece que habrá tenido unos 20, 22 años, conversando con un amigo también de temas coyunturales, me decía, ¿qué podemos hacer nosotros
para ayudar a cambiar el país en el rumbo que tenemos, ¿no? Yo le decía, mira, no te puedo dar una respuesta, no sé la receta, porque si la supiéramos creo que ya la haríamos rápidamente. Lo que sí te digo es que lo mejor que podemos hacer nosotros en este momento, teniendo 20, 21 años, es lo que estamos haciendo, hacerlo lo mejor posible. Y con eso aportamos al todo, a ser parte del engranaje, parte de la estructura que tiene que tener como objetivo, pues, buscar resultados favorables. Pero bueno, dicho esto, y repito, que esto sirva como inicio de poder generar esa unidad, esa amplitud que tanto se necesita con personas decentes como ustedes. Fernando, el gobierno acaba de activar un nuevo estado de excepción desde el derecho, tú como jurista, pero también como comunicador. ¿Qué implica eso desde la figura jurídica? ¿Cuándo deja esto de ser una herramienta legítima de seguridad y se convierte en mecanismos para suspender derechos? Tomando en cuenta de que la Constitución señala de que, claro que se pueden generar estos estados de excepción, pero como la palabra exclusivamente lo dice, de manera excepcional, o sea, no puede ser una regla. Y llevamos ya más de 2 años pues, con estados de excepción, lo cual también termina vulnerando la Constitución, porque nos estamos yendo en contra de lo que ya está escrito y que fue ratificado por los ciudadanos. Ciertamente, y ciertamente que se lo puede analizar desde varias aristas como tú lo acabas de proponer. Es decir, hay una óptica que se puede tener desde el derecho, hay otra óptica que se puede obtener desde lo institucional y hay otra óptica que se puede obtener desde la propia ciudadanía, cómo la ciudadanía está percibiendo esto y cómo a través de recursos de relatos, de construcciones comunicacionales se empieza a inducir la ciudadanía a que piense que esto es la normalidad. Porque eso le da un campo fértil a el discurso guerrerista del gobierno, ¿no? Que cada vez que anuncia este tipo de medidas lo hace con más tanquetas, con más uniformados, con una parafernalia mucho más aguda, mucho más presente. Y francamente, a ver, partiendo de esas aristas, a mí me parece que el gobierno le ha encontrado la medida de institucionalidad a través de recargar a la Corte Constitucional con este tipo de análisis. Es decir, la Corte no puede darse abasto con lo que el gobierno está proponiendo constantemente, bien sea vía legislativa, bien sea vía decreto. Y eso es lo que sucede al final, o lo que genera al final, es que durante tramos muy largos de tiempo no tengamos una resolución, una observación constitucional a este tipo de abusos y atropellos. Lo hemos visto, por ejemplo, en el escenario que le permitió al presidente, en el tramo de vigencia de una ley propuesta en la Asamblea, reducirse a sí mismo y a su grupo empresarial decenas de millones de dólares en tributos, en impuestos, que era una deuda que venía arrastrando hace mucho. Y por otra parte, tienes esto, ¿no? Lo que yo te decía, una construcción de relato que va hacia lo bélico, que va hacia lo guerrerista y que enciende de alguna manera a una ciudadanía desesperada por resultados muy fácilmente, ¿no? Quiero decir, el relato enciende muy fácilmente la ira ciudadana contra el otro y empieza a divorciarse la ciudadanía, empieza a deconstruirse ese tejido social que nos une y que nos propone ideas colectivas. Cuando le tienes miedo al otro, cuando te marcan al otro como tu enemigo, lo cierto es que el tejido social se descompone, los ciudadanos se separan y los procesos colectivos se ven bastante deteriorados. Desde lo jurídico, te puedo decir lo que te decía antes, o haciendo una conexión con lo que te mencionaba de la Corte Constitucional, es decir, los análisis jurídicos de los decretos presidenciales y algunos incluso de las normas que pasan por todo el trámite legislativo, al final terminan siendo infructuosos porque gastamos garganta, gastamos palabras las personas que de alguna manera tenemos académicamente o bien por el ejercicio diario de la opinión pública o un respaldo para poder observar este tipo de normas y que al final sabemos que estamos prácticamente desamparados por la institucionalidad hasta que esto termine por ser analizado por una Corte Constitucional que además expresa de un relato, o una justicia que además expresa de un relato, que está muy presta, o que están muy prestos desde el gobierno a hinchonear, a intervenir en la justicia para perseguir a sus opositores, pero el rato que fracasan rotundamente, como en materia de seguridad, la culpa es siempre de los jueces, ¿no? Los mismos jueces a los que presionan luego para que se haga o se juzgue del modo en que el gobierno quiere. Entonces, creo que todos estos elementos lo que hacen es retirarnos las certezas que deberíamos tener las ciudadanías para desarrollar nuestras actividades y buscar el progreso en nuestras ciudades. Mira, yo comparto un poco lo que tú señalas porque
se ha querido también establecer por parte de la ciudadanía también que muchas de estas acciones se basan en la falta de incapacidad del gobierno para dar resultados positivos o para enderezar el rumbo del país. Pero también hay teorías, en las que yo también me podría pegar un poco más, de que es parte de la estrategia. O sea, no es que no saben lo que están haciendo, lo que pasa es que lo que buscan es precisamente sembrar esa estrategia, esa política de miedo a través de diferentes herramientas audiovisuales, con videos, con tanquetas, bueno, hay un poco de show que honestamente no terminan generando ningún resultado positivo para el Ecuador. Tú hablabas de la Corte Constitucional, que algunas veces lo ha mandado a corregir los decretos, precisamente porque no se apegan a la Constitución, que termina siendo lo más fundamental. También hablaste del tema de la independencia de funciones, de que la justicia de alguna forma no está haciendo el cargo o el rol que le corresponde. Y uno de los pocos campos que quedaba de independencia, o al menos es lo que se veía, es la Corte Constitucional, que hoy lamentablemente la estoy viendo cada vez más tibia, como que se refiere menos a las cosas y pareciera ser como que ha decidido dejar de lado su derecho, su obligación de confrontar y poner la Constitución por delante, y me parece que en algunos casos también juega al cálculo político. Amanda, estados de excepción, desde el punto de vista de una economista, de la economía, de la educación, y basado en el contexto que acabamos de hablar con Fernando, de que no solamente es un tema de generar un decreto, sino que podría ir incluso aliado con una estrategia de miedo, una política de temor, y también pues que eso termina generando una gran dificultad en la independencia de la justicia. ¿Cómo afecta en ese sector, Amanda, lo que estamos viviendo? Bueno, hay varias aristas para analizar. Yo creo que partiendo desde un principio, que es que la verdad se construye, como diría Foucault, podemos darnos cuenta de que estos principios que sirven para construir la verdad nacen desde varias aristas, desde la voz de la autoridad y los medios. Yo creo que esto que tú señalas acerca de crear espacios de debate o de diálogo como este son muy importantes porque también esta generación o el presente contemporáneo vive los efectos también de una pandemia que los hizo migrar a la virtualidad obligatoriamente. Y eso también exige un rebote participativo. Hablar de participación ciudadana no puede ser una entelequia, es decir, no puede ser una idea que se quede en el espacio, en el espectro imaginario, sino un derecho que se ejerce y que se ejerce con responsabilidad. Y para eso debemos conocer cómo se comporta ese derecho y qué efectos tiene dentro del sistema social. Y es muy importante entender esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros entendemos no solo las obligaciones, sino también los derechos que tenemos en el ejercicio de la ciudadanía, vamos a también comprender que ejercer esa ciudadanía conlleva un rol específico que también tiene algunas tareas, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando nosotros vemos que la voz de la autoridad y también los medios que quizás le hacen eco desde el sentido de, por ejemplo, Gramsci decía la hegemonía de los medios, cómo esos replican el discurso que se crea desde la hegemonía del Estado y que se replica a través de los mensajes de los canales, de la prensa, de la narrativa que se va instaurando, recaen o se siembran dentro de individuos o ciudadanos que no están ejerciendo su pleno derecho de participación ciudadana porque no están contendiendo, mejor dicho, participando con discernimiento. Y también hago mea culpa porque esto es de lado y lado, ¿no? Nosotros podemos señalar los extremos de las democracias o los estados fallidos, los errores en los que pueden caer los sistemas democráticos modernos, que son naturales porque no hay una fórmula universal para hacer bien las cosas y para llevar a un país hacia el éxito. Están todas atravesadas por sus contextos, por su historicidad, por la lucha de sus pueblos, por su división de clases, están todas atravesadas. Entonces no hay una receta. Pero lo que sí puede haber es esta doble vía en la que el Estado, así como tiene cierto nivel de conducta, recae o deposita sus narrativas en los ciudadanos que también deben tener una, que debe ser responsable y que debe ser ejercida desde la información y la educación. En ese sentido, por ejemplo, tú me preguntas, ¿cómo podríamos verlo desde la educación? Yo creo, por ejemplo, que la democracia puede ser eficiente en el sentido en que la sociedad está educada. Y no me refiero a una educación elitista, es decir, al consumo de cierto tipo de arte o al acceso a cierto tipo de lugares. Me refiero a una educación en cultura, en historia y en principios básicos de las ciencias naturales que necesitamos todos para poder desarrollar a lo que hoy por hoy se habla muy poco, pero que es muy importante, metacognición. Y la metacognición como un concepto, puede sonar novel, pero es la capacidad que nosotros tenemos de pensar en la estructura de nuestro propio pensamiento. Nos obligamos a nosotros mismos a tener espacio crítico. Las instituciones son importantes porque son espacios donde nosotros como ciudadanos, como interlocutores, como contrapartes, encontramos puntos medios de cohesión, porque obviamente en una democracia no todos vamos a pensar igual. Y los puntos medios son importantes para poder tomar decisiones que definan ese camino que nos lleva hacia adelante.
Ahora, ¿qué pasa también? Que en la ausencia de puntos medios y en escenarios que son muy inciertos, es decir, cuando las crisis se entrelazan desde diferentes esferas, es decir, puede haber una crisis solo sanitaria o una crisis solo económica, una crisis solo laboral. Aquí hay una crisis en varios sentidos. En seguridad principalmente, que ha roto el tejido social, que nos ha aislado como individuos, es decir, hemos perdido el sentido de la solidaridad. Y esto un poco un corte comercial, ¿no? Aquí haciendo un pie de página. También les debe haber pasado a ustedes o personas que nos escuchan, por lo cotidiano. Vemos un accidente en la vía y la reacción primaria ya no es voy a detenerme para ayudar, sino mejor no paro porque si no me asaltan o algo me puede pasar. Esas conductas, por pequeñas que sean, van destruyendo el tejido, nos van aislando a los unos de los otros. La forma en la que nosotros crecimos, nuestra generación, es muy distinta a la que están creciendo los niños hoy. Estamos viendo una sociedad de niños aislados, en la que en muchos casos sus familias deciden sacarlos de la escuela porque la ruta entre la casa y la escuela es peligrosa. Los expone al narco, los expone a redes de delincuencia, los expone también al mismo peligro en la integridad de sus vidas. Entonces, dentro de todo este contexto, tiene que configurarse una educación. En los escenarios inciertos de crisis, de varias crisis entrelazadas, como les venía comentando, la ciudadanía tiende a elegir opciones radicales, y esto es un fenómeno regional. Nos damos cuenta que en la mayoría de democracias que hemos visto en las últimas elecciones hay escenarios de polarización, o es derecha o es izquierda. Las democracias se van alejando de los centros porque los escenarios son cada vez más inciertos, y cuando los escenarios son inciertos encontramos una decisión de blanco o negro, cuando realmente la democracia debe nutrirse de todos los colores, de todas las opiniones, de todos los niveles de participación. Entonces, retomando toda esta introducción, digamos, que he tratado de hacer lo más somera posible, pero sin dejar de lado varias condiciones, primero las materiales de existencia, y segundo, es decir, la seguridad, la integridad de la vida. Y segundo, la desigualdad estructural también, porque la educación para todos no es la misma, al menos en nuestro país. Yo podría extrapolar este principio hacia otras democracias, pero hablemos de la nuestra. No es la misma para todos. ¿Cómo vamos a hacer que una democracia sea eficiente cuando los ciudadanos no conocen cómo ejercer su rol? No solo como ciudadanos, sino como participantes activos de una democracia. Eso. De acuerdo, 100%. Mira, yo he marcado siempre que no existe, y créeme que me he tomado el tiempo de investigar, un país que se haya desarrollado si no ha existido una correcta inversión en educación y cultura. Porque si tú no sabes de dónde eres, no sabes de dónde vienes, no sabes qué es lo que genera y significa tu entorno, difícilmente vas a poder tener un horizonte claro, difícilmente vas a poder visualizar los objetivos que necesitas cumplir como persona para desarrollarte en bienestar y con vida digna. Y si me permites agregar un comentario, tú mencionas una palabra importantísima, la cultura. Y hago otra vez énfasis en esto, ¿no? En esta distinción de una cultura que es universal y no elitista. Cuando tú conoces cómo funciona la vida, no hablo de cultura pop, no hablo de cultura de consumo, de tendencias o de globalización, internacionalización, internet y todas las tendencias que con ella puedan nacer en estas olas. Hablo de cómo funciona la vida. Cuando tú eres una persona que ha sido educada, que la educación no solo viene de la escuela y de un Estado presente que pueda equiparar las desigualdades a través de la intervención vertical y fuerte, para todos los niveles, sino también viene de los círculos sociales donde los menores crecen. Cuando nosotros no podemos generar condiciones para que las personas tengan un trabajo digno, sino precarizado, o que las madres no puedan ejercer un rol laboral porque no tienen cómo cuidar a sus hijos, o cuando el género masculino tampoco ha permeado en su conducta ideas de equidad, para que las mujeres también puedan participar del mundo laboral sin discriminarlas, es decir, sin hacerlas a un lado o sin disminuirlas hacia solo el rol de cuidados. No podemos hablar de una cultura universal ni de una forma en la que funcione la vida de maneras sostenibles, porque estamos perpetuando un modelo que funcione solo en el que unos pueden trabajar y otros no. Y cuando nosotros no criticamos esto, no lo cuestionamos, no nos damos cuenta de que no estamos enseñando a las nuevas generaciones qué es la vida, cómo se solucionan los problemas, es decir, cómo se manejan la toma de decisiones, inteligencia emocional, que realmente no es inteligencia emocional, sino un nombre que le hemos puesto al simple discernimiento, y cómo eso nos enfrenta también a las crisis, como sociedad, no como individuos aislados. Eso que dijiste el último, bueno, me gusta lo que dices en general, ¿no? Pero eso que dijiste el último de que nosotros le ponemos nombres a las cosas. Yo siempre he dicho de que lo importante no es cómo se llamen, sino lo que significan, porque ahí es donde está el contenido. Ahora, Fernando, Amanda nos ha hablado de derechos, de obligaciones,
nos ha hablado de generar una mea culpa, ¿no? En relación a todo lo que viene sucediendo, y yo estoy de acuerdo con eso, porque querer hacernos las víctimas de lo que vivimos creo que sería el principal error para intentar salir del problema. Amanda nos ha hablado de la necesidad que se tiene de generar este tipo de encuentros, de convergencias, y a partir de eso comenzar a generar otro tipo de criterio también, ¿no? Nos ha hablado de que las instituciones deberían funcionar cada uno con su rol para a partir de eso pues, a poder hacer respetar estos derechos de los cuales estamos hablando. Pero ¿cómo se consigue eso hoy en Ecuador, en una sociedad donde las instituciones están absolutamente tomadas, donde cuando uno habla de humanismo pareciera ser como que estuviese defendiendo a delincuentes? O sea, digamos, hay un rol político de toma de instituciones, pero que va de la mano de una narrativa perversa que busca deshumanizar cualquier criterio o cualquier acción que se pueda generar buscando como único objetivo la vida digna. Busca deshumanizar a cualquier ciudadano que se oponga a un propósito, y es que eso es lo realmente grave. Ojo, Amanda mencionaba también la educación y el estado de la educación en este momento en el país. Esta semana hemos visto, creo yo que no con suficiente escándalo, queridos amigos, a una rectora de una unidad educativa en Guayaquil obligar a los chicos de su unidad educativa, muchachos que aparecían de 6, 7, 8 añitos en el video, a hacer un pledge, un juramento a favor de Daniel Noboa y de Eric Prince. Y más allá de que luego salió la ministra de Educación a decir, oiga, se comieron un bulo, ¿no? Tomaron en serio un correo enviado desde una cuenta de Gmail. El asunto es que el diagnóstico de la educación, del estado de salud de la educación, revela que existen personas formando a nuestros niños que no encuentran ningún problema en plena democracia en ponerlos a hacer un juramento de lealtad a un personaje, sea este personaje presidente o quien fuera, ¿no? Y eso un poco te revela, eso un poco te da la luz de hacia dónde están caminando la educación en el país. Más allá de otros elementos como retiro de fondos y etcétera, que ha venido consistentemente sucediendo en los últimos 5 o 6 años, lo cierto es que la calidad de la educación, más allá incluso de las crisis de seguridad y de la propia deserción derivada de ellas, es bastante deficiente. Y hay un elemento adicional, y es que desde mi juicio al Estado no le interesa, justamente porque desde los conceptos o más bien, no le interesa invertir en una educación de calidad, justamente porque así pueden introducir en la discusión pública conceptos que no encuentren refreno en la conciencia ciudadana. Decías muy bien hace un momento que la disputa electoral en la región se ha venido dando desde los extremos. Y lo cierto es que en esos extremos hay ciertas particularidades. Y es que, por ejemplo, tú tienes presidentes que llegan, como el presidente Noboa, de alguna manera vaciando de contenido los conceptos, ¿no? Diciendo, aquí no importa si somos de derecha, si somos de izquierda, no importa si no conoces cómo pienso. El cambio de nombre que decía Raúl de los conceptos, el nombre acomodaticio de un concepto que subyace detrás y que ayuda a comprender un poco hacia dónde caminan la política y los políticos, ha sido muy manipulado últimamente en la región. Y eso, por supuesto, retira herramientas a la ciudadanía para poder comprender y para poder oponerse a aquello que viene en su contra o viene en detrimento de sus derechos o de su participación democrática o de la construcción de procesos colectivos como marcaba Amanda. Correcto, y referente a lo que tú marcabas de la educación, ¿no? Vamos a entrar ya en inversión pública, pero referente a lo que tú marcabas de la educación y sobre lo que sucedió esta semana, que terminaba, me parece que adorando o rezándole, no entendí bien el tema. En psicología, en la terapia psicológica, en la consulta psicológica, recordando que soy psicólogo, hay una máxima, ¿no? Es mejor una no orientación que una mala orientación, entendiendo de que podría ser muy vulnerable la persona que está buscando algún tipo de orientación y recomendación. Y también quiero recoger algo de lo que decía Amanda en su primera intervención, ¿no? Que esto no es un tema puntual de seguridad o de educación o de salud. Esto es un tema general, del plan general de desarrollo que se tiene, si es que se lo tuviesen contemplado. Porque esto es como un engranaje. Cuando un sistema, algo no está funcionando bien, no está generando lo que debe generar dentro del sistema total, precisamente pues todo se comienza a destruir, todo se comienza a desestructurar. Y eso es hoy lo que vemos, ¿no? Ahora, la gran pregunta sería si eso es
por incapacidad o porque busca intereses que definitivamente son contrarios a la mayoría de los ecuatorianos, pero que por supuesto alguien se está favoreciendo. Entendiendo eso, y lo quiero generar un hilo pues, con lo que estoy diciendo, el gobierno ha recortado la inversión pública en un 10% para el 2026, mientras el gasto general subió un 16%. Eso suena por todos lados contradictorio, como en muchos otros temas. ¿En qué está gastando el dinero los recursos de los ecuatorianos? O sea, ¿vamos a poder tener un modelo productivo del país de aquí a mediano o a largo plazo? ¿Existe una planificación para que eso suceda? Y digo esto porque pareciera ser de que los que defienden la parte humana son personas que solamente quieren invertir en lo social y no quieren generar riqueza. Y los que se ponen en el otro lado dicen que ellos son los expertos en generar capital, en generar riqueza, pero lo que vemos es todo lo contrario. O sea, no solamente que se confirma que no hay inversión social, sino que adicional, todas las fuentes generadoras tampoco existen. Podemos hablar desde la matriz productiva hasta la recaudación de los tributos, si se quiere. ¿Con qué escenario nos encontramos referente a eso, Amanda? Bueno, antes de entrar a esta pregunta, podría ser como, yo lo escuché como un marco conceptual, ¿no? Que también puede ser muy útil para poder comprender el diálogo que estamos teniendo y que puede ser la idea principal también, ¿no? Creo que las cosas, como decía Nietzsche también, van existiendo en la medida que las nombramos. Y claro, nosotros ontológicamente, es decir, observando la realidad, nombramos lo que vemos y le damos un significado. Pero aquí hay algo muy interesante que tú decías, Raúl. Cuando nosotros empezamos a decir que algo nombrado que conocíamos tiene otro significado, podemos alterar la noción, la percepción de esa realidad, porque la verdad se construye, es una construcción. Dentro de ese punto de vista, digamos, yo creo que aquí lo más preocupante, diría yo, en este momento para la recuperación económica post-pandemia es analizar el deterioro de la calidad de empleo, que si bien no es algo exclusivo de este gobierno, es una tendencia que ha venido desde hace varios años, no es un fenómeno aislado. Sí podemos tener en cuenta que desde el 2024, por ejemplo, para acá, el empleo informal escaló al 58%, que es la cifra más alta desde diciembre de 2007. Y el ingreso laboral promedio, que cayó a $354 mensuales, ha sufrido una disminución de $45 respecto al año anterior. Entonces, esta caída actual del empleo, que es empleo adecuado, de 34% más o menos a 32% entre marzo de 2025 y marzo de 2026, no es una simple anomalía, sino la continuación de un patrón donde el desempleo abierto baja mientras la precariedad se sostiene o se va trasladando hacia otras categorías. Entonces, claro, el Ecuador va saliendo ahí como tanteando en la salida de una crisis de pobreza por ingresos, es decir, se ve una mejora visible estadísticamente cuando uno empieza a analizar estas cifras, pero no ha resuelto una crisis estructural de calidad de desempleo, que es mucho más profunda y que no muestra un patrón de recuperación aún, ¿no? La cifra, digamos que puede mejor captar esa resonancia sigue siendo esta del ingreso real promedio por debajo del salario básico, mientras la canasta familiar va a seguir por encima, ¿no? Y todos conocemos este debate que yo les estoy mencionando, todos criticamos, no desde el punto de vista negativo necesariamente, sino de crítica social, la crítica social, que en Ecuador no hay una relación tan visible entre el valor de la canasta básica y el valor del ingreso per cápita, que bueno, que nuestros datos oficiales miden en ingreso familiar, no ingreso per cápita. ¿Qué estoy diciendo? Que la voz de la autoridad, es decir, la institución, la rectoría, quien marca la cifra macroeconómica en español, por decirlo de alguna manera, dice que claro, que la canasta básica alcanza si es que 4 tienen ingresos en un hogar. Y no necesariamente esa es la realidad, ¿no?, de los ecuatorianos. Creo que llama la atención, sobre todo, esto que yo quiero señalar de tu intervención, Raúl, nos recordabas que la crisis ecuatoriana es multifactorial, no es solo económica, no es solo de salud, no es solo de seguridad. Y cuando las crisis son así, multifactoriales, claro, cada decisión puede ser súper determinante y girar el timón completamente, y lo hemos visto, ¿no? Cada vez que se firma un estado de excepción, eso viene acompañado con alguna compra emergente, ya va casi un mes desde que se indicó que se iban a comprar insumos médicos y la ciudadanía empieza a pedir respuestas. Estamos en un momento en el que la falta de acceso a servicios básicos de calidad, a servicios públicos de calidad, realmente podría significarle una factura al gobierno central, y que esa factura están a tiempo aún de corregirla. Sin embargo, no sabemos cuál va a ser la dirección porque acabamos de vivir una transición de fusión de varios ministerios. Yo he visto las críticas, o mejor dicho, el análisis, para no ser redundante, de algunos colegas acerca de esta situación desde el punto de vista de la austeridad económica. Yo creo que, claro, eso siempre se puede comprender.
No olvidar que detrás de cada una de estas decisiones siempre hay vidas, siempre hay familias y que a todos nos duele el desempleo. Pero de todos modos, yo sí creo que puede tomar algo de tiempo, si no son 6 meses o un año, esta reconfiguración ministerial que ha sido amplia. No se han fusionado solo un par de ministerios, son varios, son al menos 4, y algunas de las competencias no están tan relacionadas las unas con las otras. Entonces, hasta que vuelva a arrancar el funcionamiento de la rectoría de los ministerios que administran lo público, eso puede retrasar, digamos, también afectar la calidad de vida de los ciudadanos. Claro, y aquí habría que determinar, empezando por lo último que mencionaste, si esa reducción de ministerios realmente responde a una eficiencia del Estado o se hace más para poder acomodar la macroeconomía, pagar deuda, etcétera. Y aquí planteo esto, Fernando, porque, claro, nos quieren comunicar, vender, digamos, la idea de que si en la macroeconomía estamos bien, el país está avanzando, sin entender, al menos en mi criterio, por supuesto, que la macroeconomía tiene que ajustarse a la microeconomía y no al revés. O sea, no es que podemos ajustar la macroeconomía, apartar de deuda externa, del riesgo país, etcétera, y luego decirle a los ecuatorianos, a los dueños del Ecuador, vaya la redundancia, sabes que mira, tú ajusta tu bolsillo como puedas porque estamos al día en diferentes pagos multilaterales, cuando debería ser todo lo contrario. Primero, priorizamos el bienestar, la inversión, tanto en infraestructura como salud, tener un plan productivo de generación de empleo, de industrialización, dejar de ser simplemente exportadores de materias primas, y luego que tengamos configurado esa microeconomía sólida, estructural, pues vamos armando la macroeconomía que debe responder a eso. Pero eso no necesariamente sucede. ¿Cómo podemos analizar eso, Fernando? Porque, entre otras cosas, el gobierno dice que ha reducido la pobreza por ingresos en alrededor del 21%, pero como bien decía Amanda, no solamente hay que medir un ingreso en particular, sino es multidimensional. O sea, hay que medir el acceso real a salud, a educación, a vivienda y otros rubros que son responsabilidad de Estado, que son derechos de los ecuatorianos. No es solamente un favor que lo pueda hacer el gobierno de turno. Claro. O haz tú un sacrificio que yo estoy pagando muy puntualmente los bonos que yo y mis amigos compramos anteriormente de la deuda. Sacrifícate tú para que nosotros podamos tener los números en azul en el pago de bonos a nuestro propio grupo. El asunto, mira, Rodrigo Borja decía, y esto era algo en lo que incluso algún comediante lo achacaba, ¿no? Haciendo sátira de abajo hacia arriba, que el bienestar se construye de abajo hacia arriba. Y es exactamente lo que tú acabas de decir. La solidez de las microeconomías es lo que solventa la construcción de economías más saludables hacia lo macro. Y yo estoy hablando aquí algo de un campo que es enteramente de Amanda, pero es lo que la lógica más elemental y el estudio de la política te hace entender. Las sociedades que progresan primero ponen bien a sus ciudadanos o le agencian recursos y herramientas para su propio progreso, para que luego en el colectivo el progreso sea de todos. Y creo que eso ciertamente no se está haciendo. Cuando tú ves que al ciudadano lo aplastan con impuestos o se lo acosa desde el organismo tributario y a las cabezas del Estado en este momento o a las cabezas de las grandes economías nacionales no se los apura de la misma forma o por el contrario se les otorga sendas y caminos para que puedan abstraerse de sus obligaciones. Ciertamente creo que está muy mal enfocado. Y creo que en ese caos justamente quienes se benefician no es la colectividad, son los que están a la cabeza de estos grandes conglomerados económicos o de estos grandes grupos de acreedores del Estado a través de deuda externa o los mismos multilaterales. Eso ciertamente no transforma la vida de nadie si es que no garantizas el acceso a los servicios más elementales y a los derechos más más reclamados, más urgentes de la ciudadanía. Desde ese punto de vista, creo que el Ecuador en sí y la región camina hacia ello está muy mal enfocado. De acuerdo con todo lo que acaba de señalar Fernando, y le preguntaría a Amanda, ¿no? En función de lo que estamos en este momento analizando, ¿qué tan difícil es ponernos de acuerdo entre ecuatorianos, ciudadanos de bien, sobre objetivos comunes? O sea, yo estoy hablando de inversión social, educación, salud, infraestructura pública, generar un plan productivo de generación de riqueza, a partir de comenzar a industrializar todo el sector privado o los que generen producción, para poder tener una mayor rentabilidad, sobre todo en el valor agregado, y no ser solamente exportadores de materias primas.
poder generar una mayor productividad de lo que ya se está produciendo a nivel de los recursos naturales, que lamentablemente estamos más bien disminuyendo esa capacidad de producción. Es tan difícil ponernos de acuerdo en eso, porque hasta ahorita no he hablado ni de izquierda ni de derecha. Lo que estoy hablando son de cosas lógicas. Porque pareciera ser que cuando traemos estos temas a la mesa, difícilmente nos ponemos de acuerdo. Pareciera ser como que estuviésemos hablando temas que solo apuntarían a un desarrollo más progresista u humanista, cuando para mí es todo lo contrario. Yo creo que estratégicamente, incluso para poder generar mayor capital económico, necesitamos reducir la brecha, necesitamos que las personas que no tienen acceso a salud sean personas que tengan el acceso a salud y que puedan, y que por supuesto estén saludables. Necesitamos que las personas que no tengan el acceso a la educación lo tengan y tengan el conocimiento, valga la redundancia, para poder ejercer el trabajo que les corresponda. Y con eso, pues, el sector productivo en general va a poder tener mucha más gente capacitada con la capacidad de generar más producción, aunque sea redundante en lo que estoy diciendo, pero también como consecuencia, pues, un consumo con mayor dinamismo en la economía. ¿Por qué es tan difícil ponernos de acuerdo en temas que son lógicos, que son estratégicos, ni siquiera para la izquierda ni para la derecha, sino para el ser humano? No me vas a creer, pero me parece una pregunta filosófica. O sea, parece sencilla, pero realmente, bueno, hay muchas maneras de abordarla. Yo creería que una gran causa podría ser la historicidad, digamos, las conductas repetitivas en la historia democrática del Ecuador, donde el poder ha sido ejercido por las élites empresariales. No quiero decir con esto que eso haya sido bueno o malo, sino que han tenido el capital para poder financiar campañas políticas que disputan la pelea en el espectro, ¿no? Y eso se ha repetido durante la historia. Hoy, quienes, digamos, lideran las élites empresariales son los hijos de quienes lo hacían antes, entonces las cosas no han cambiado mucho. Y en ese sentido, digamos, desde ese punto de partida en el que entendemos cuál es el carácter de los actores, ponernos de acuerdo en agendas comunes puede conllevar una carga muy fuerte de emociones psicológicas, de resistencia, tanto de los que conforman la élite empresarial como de los que no. ¿Y por qué destaco este factor? Porque no se trata solo de partidos políticos. Hay ciertas causas, ciertas luchas sociales, como tú bien las has denominado, que no pertenecen a ideologías, que son inherentes a la condición humana. No le pertenecen a la derecha y no le pertenecen a la izquierda. Son lugares comunes en los que nosotros podemos converger. Pero cuando a eso tú le agregas una capa de emociones que también están atravesadas por diferentes situaciones empíricas o experiencias familiares, por supuesto que va a ser complicado encontrar una convergencia discursiva acerca del mismo tema. Quizás dos personas que en el espectro político ecuatoriano militen en distintos partidos y ambas quieran lo mismo, es decir, por ejemplo, disminuir el desempleo, puedan pensar diametralmente distinto en la ruta para llegar hacia allá. Entonces, es bastante complejo cómo en nuestra democracia no ha existido un fomento al respeto de la opinión diferente, o no se nos ha educado hacia el respeto, hacia la tolerancia de quien piensa distinto, lo que es un valor democrático como un pilar fundamental para que funcione una institución política por naturaleza, como por ejemplo un congreso, una asamblea nacional. No hay un lugar en el mundo donde un congreso goce del 100% de aceptación. Eso no es natural. Lo natural es que sea el lugar de disputa dentro de los límites del respeto y de la cultura democrática que reconoce la existencia de la oposición. La existencia de la oposición está reconocida en nuestro sistema político, está reconocida formalmente. Pero cuando la historia no nos ha forjado a nosotros, y yo me incluyo en esta sociedad, porque yo no creo que las instituciones crean identidad, las instituciones simplemente son el reflejo de la sociedad, son el reflejo de la identidad existente, y lo que deben hacer es convertirse en el escenario en el que esas identidades se manifiestan y entran en debate, entran en diálogo, entran en discusión. Lo natural es que en esos espacios es que encuentran la convergencia, pero no podemos esperar eso cuando la historia nunca ha sido así. La historia siempre ha sido violenta en el Ecuador. Pueden haber razones varias, esto sirve para un análisis sociopolítico bastante profundo. Yo me acuerdo que una vez en una maestría intenté analizarlo desde la perspectiva de género, encontré que, esto no me lo van a creer ya, pero cuantitativamente encontré una relación directa entre la equidad de género en el Congreso y los actos violentos. Eso da para analizarlo bastante, ¿no? Pero el Congreso nació siendo solo integrado por hombres y, bueno, eran muy violentos y tal. Entonces, esa puede ser una sola de las variables que también pueden ser súper diversas. Y cuando en la historia nosotros no hemos recibido o no hemos visto con nuestros propios ojos el respeto al que piensa distinto,
eso no se va a poder sembrar de un día para el otro, porque los cambios culturales son trascendentales y eso significa que trascienden generaciones. Lo que nosotros enseñemos hoy a la generación del futuro es lo que ellos van a practicar y no al revés. A ver, 100% de acuerdo. De nuevo, comenzando por lo último que mencionaste, yo creo que una gran afectación que ha existido en el desarrollo de las sociedades en general es precisamente que a lo largo de la historia han sido manejadas sobre todo por hombres. Y eso no solamente que ha generado una afectación a las mujeres por no darles el derecho a participar, sino también a los mismos hombres que no han tenido, digamos, que pelear o tener que capacitarse constantemente para hacer el mejor resultado posible, porque ya estaba por sentado que por ser hombre tú deberías estar ahí. Y eso, repito, afecta al hombre y a la mujer. Fernando, nosotros o los que no recibimos privilegios somos más, y no estoy hablando necesariamente de ti, de mí o de Amanda. A lo mejor nosotros tenemos muchísimos más privilegios que la gran cantidad de ciudadanos ecuatorianos. Ecuador, un país subdesarrollado. Y normalmente, siguiendo la línea de lo que señaló Amanda, los que se han visto favorecidos con todas estas políticas que no han generado desarrollo han sido ciertos grupos, ciertas élites, que incluso también, como dice Amanda, han venido renovándose generacionalmente. ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo en estos objetivos comunes que señalé hace un momento, Fernando? Creo que lo perdimos. Ahí está, ya, lo encontramos. No sé si me escuchaste la pregunta, Fernando. Me quedé en ciertos grupos, ciertas élites. Mil disculpas, creo que tengo algún problema de eso. No, lo que decía, ¿no? Teniendo claro que la gran mayoría es la que no termina siendo beneficiada, sino un grupo más reducido. ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo la gran mayoría en objetivos comunes? Y repito, ahí no estoy hablando ni de derecha ni de izquierda, estoy hablando de algo lógico, algo racional que le permita a la gente tener más posibilidades de llevarse el pan a la boca. Yo estoy de acuerdo con la mayor parte de lo dicho, pero marco algún peligro en aquello de reconocer rutas diferentes como escenarios legítimos. Es decir, a ver, en el ejemplo, tomo el ejemplo que ponía Amanda, ¿no? Decía, ok, todos queremos reducir el desempleo. Pero si la ruta diferente es participar de procesos esclavistas para que los números queden en azul en el empleo y entonces reducimos derechos laborales para ellos, yo no puedo estar de acuerdo ni encontrar un punto en común con ellos, ¿no? Yo creo que el punto de partida es aquello que se ha conseguido, que propone dignidad, que propone desarrollo pleno de derechos, y a partir de ahí encontrar los propósitos colectivos y las rutas que nos encuentran. Y creo que eso se hace cada vez más difícil en el Ecuador por algo que ustedes mismos han marcado. En el Ecuador hay pensamientos legítimos y pensamientos ilegítimos. Hay participaciones legítimas y participaciones ilegítimas que son además perseguidas con toda la fuerza de la institucionalidad hoy en día, pero que vienen arrastrando este clivaje que le llaman los analistas desde hace muchísimo tiempo. Entonces, creo que, a ver, tiene también que ver con la oxidación de los procesos o de las instituciones que proponen desde lo colectivo. Es decir, los propios sindicatos, de los resortes sociales, quiero decir, ¿no? Los propios sindicatos, las propias organizaciones de índole social están muy venidas a menos. Y están muy venidas a menos en parte por los ataques de los políticos en las últimas décadas, diría yo. Y eso reduce la fuerza de la voz de la colectividad, porque eran elementos que canalizaban esos intereses, esas preocupaciones y esas voces hacia lo más amplio, hacia la opinión pública. Ahora, ¿cómo podemos salir de eso? Qué difícil pregunta, empezando por tratar de recuperar ese tejido social, esa capacidad de encontrarnos no solamente en las ideas, sino en los espacios públicos que hoy no son vetados por una violencia criminal o por toques de queda, en los lugares que están pensados desde la educación, desde la cultura, justamente para formar sociedades que encuentren puntos en común y a partir de esos puntos en común construyan desde lo colectivo. Y eso está muy lesionado en el Ecuador. Y ahí hago un llamado de atención que tal vez te cae, amigo querido, y es que las propias organizaciones políticas no han puesto... las organizaciones políticas en este país, salvo una, han estado muy arrinconadas en los últimos años, pero no han puesto especial interés
en ello, en la reconstrucción de espacios de diálogo colectivo y en la recuperación de esos tejidos sociales que nos comunican. Creo que a partir de ahí, ¿no? A partir de lo que nos queda, empezar a recuperar lo que nos arrebataron. De lo contrario, cualquier esfuerzo se va a hacer bastante inútil. De acuerdo contigo, ¿no? Más allá de yo pertenecer a una organización política, tengo claro que el problema no solo es actual, sino histórico y que no necesariamente se ha cumplido el rol, ¿no? Muchas veces la euforia de líderes que han cautivado y que han arrasado, digamos, en las urnas con votos, ha sido, digamos, la única motivación muchas veces de las personas como para pertenecer a un movimiento o a algún partido, y eso es absolutamente equivocado, ¿no? Y lo principal tiene que ser la convicción, la ideología, el plan de desarrollo que se busca y cómo eso va a beneficiar en su conjunto a la ciudadanía y, repito, al Ecuador, ¿no? Que el objetivo tiene que ser que la gente tenga vida digna. Eso solo se logra con un plan de desarrollo. A ver, según informes internacionales, World Justice Project, Ecuador se ubica en el puesto 127 de 143 en lo que es justicia penal. Y hoy, según estos datos, yo creo que es demasiado, pero bueno, según estos datos, solo el 18% de los ecuatorianos confía en el sistema judicial. Y sobre eso les tengo 3 preguntas. Podremos comenzar por Amanda. ¿Ustedes confían en el sistema judicial en este momento? ¿Creen que existe una independencia en el sistema judicial en este momento? ¿Y cómo podríamos categorizar o describir el caso de Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil? Por supuesto que no. Yo creo que esto puede ser una sensación compartida, ¿no? De todos y que tampoco creo que sea de ahora exclusivamente, porque lo vemos en la calle, vemos a gente en delitos flagrantes que luego está otra vez en la calle porque los jueces no hacen lo que tienen que hacer y el Consejo de la Judicatura no hace sobre esos jueces lo que tienen que hacer. Entonces, si me preguntas a mí, yo particularmente no creo. En el contexto del sistema judicial o del Poder Judicial, yo creo que hemos pasado a un punto grave de caída de la curva de Guatemala a Guatepeor, sin ofender a Guatemala, pero, por ejemplo, ¿qué pienso yo? Que en el sistema judicial existía una tendencia hacia la corrupción, hacia que los jueces puedan tener o puedan propender a conductas corruptas, no a dejarse sobornar, a vender una sentencia, a vender al sistema y tal. Esa tendencia que fue creciendo en este punto ya incluso está cayendo hacia un escenario mucho más oscuro, que es que ya no solo son corruptos, sino ahora que también la justicia está secuestrada. ¿Y a qué me refiero? A que ya no solo es un mercado negro, porque también hay que tener en cuenta que todo está bajo la superestructura mercantil y que casi todas las conductas sociales van a tender hacia el mercado legal e ilegal, dependiendo de quién tenga el monopolio del poder, ¿no? Pero en ese sentido, una vez que la curva de la corrupción ha crecido lo suficiente, financiada por el dinero ilegítimo de las corrientes narcotraficantes en la región y no solo en Ecuador, pasamos de una justicia corrupta a una justicia secuestrada en la que los jueces ya no solo venden su rol o el ejercicio de su rol, sino que también son víctimas del propio sistema delictivo. Es decir, ya les dicen, voy a secuestrar a tu hija, voy a secuestrar a tu hermana, voy a matar a tu mamá y sé dónde vives, ese tipo de cosas. Entonces es bastante grave, ¿no? Porque no pareciera, pero la gravedad del asunto puede hacernos caer hacia un punto sin retorno, creería yo. Y con respecto al caso del alcalde Aquiles Álvarez, esto también a mí me gusta conversarlo en varios escenarios, y yo encuentro una opinión en común que es la que yo principalmente he tenido durante todo este proceso, y es que él aún no está sentenciado, y yo como jurista también no puedo no reaccionar ante una situación como esa. Estamos tratando a personas que no han sido sentenciadas como sentenciados, y eso también vulnera el principio de inocencia y tantos otros principios rectores de la cultura, de la justicia y del derecho. Entonces, no creo que esto sea solo desde la autoridad, sino también desde quienes no reaccionan ante ellos, desde quienes callan ese tipo de lectura, porque también son formados en derecho y eso puede ser bastante triste, ¿no? Ver personas con la formación que defiendan un tratamiento como este es lamentable. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. La presunción de inocencia pues tiene que respetarse, lo establece la Constitución. Así es, y el debido proceso sobre todas las cosas. Fernando, ¿las mafias han penetrado de manera definitiva en el sistema judicial del Ecuador? ¿Confiamos en que hay una independencia de justicia? Y también, ¿qué opinas del caso de Aquiles Álvarez? Estaba hablando con un abogado que hace ya 3 años decidió
retirarse de los juzgados, porque básicamente, a ver, yo creo que tenemos un compromiso con nuestra propia felicidad. Y en el ambiente que uno encuentra en este momento en las cortes de los juzgados, ciertamente no está el lugar donde yo he definido mi desarrollo. Justamente por eso, porque cada vez era más metastático el daño y cada vez menos resistentes las represas, ¿no? Menos resistentes las contenciones que el propio Estado otorga a los jueces y a los fiscales. Ciertamente no se puede confiar en la justicia. El más grosero y evidente, o la más grosera evidente realidad que refleja ello es lo que mencionaba Amanda, ¿no? La lógica del plata o plomo que ya llegó a los juzgados de la República y que es una lógica que en otros países les ha tomado décadas poder salir de ella, ¿no? Pero está relacionada con nuestras sociedades, querido amigo. O sea, al final, si esta es una sociedad donde no se puede confiar en tu vecino, si esta es una sociedad donde no se puede confiar en quien educa a tus niños, si esta es una sociedad donde no tenemos espacios de encuentro, pues lo más seguro es que de esa sociedad salgan los jueces. De una sociedad enturbiada en sus relaciones, de una sociedad que no logra ni siquiera coparticipar de los conceptos más elementales como el concepto de la presunción de inocencia, y de una política que impulsa esa confusión de conceptos para beneficiarse de ello. Y esto no únicamente en el ámbito de la justicia. Yo te acabo de mencionar la oxidación del resorte social. Eso también tiene que ver con la administración pública acomodándose o pretendiendo estar más cómoda sin la molestia que le significan los sindicatos en la calle, ¿no? Y esto ha venido sucediendo consistentemente, el tratar de hacer más pequeños y menos importantes estos organismos que agrupan voces colectivas, que son también represas de contención de los abusos que se cometen tanto desde lo institucional como desde lo judicial. Yo, francamente, en este punto, creo que el caso de Aquiles Álvarez solamente puede ser observado con agrado desde la militancia política pro gobierno. Nadie que tenga respeto por los derechos, nadie que tenga respeto por la presunción de inocencia, nadie que admita la posibilidad de en algún momento poder, porque nadie está libre de esto, poder enfrentar un problema legal, podría admitir el trato que se le está dando a Aquiles. Mucho menos aplaudir. Entonces, francamente creo que a la hora de la hora lo triste es esto, ¿no? Que la justicia está hoy por hoy, o al menos en este caso, muy juntita al fanatismo de lo político y respondiendo a los gritos de ese fanatismo mucho más que al derecho o a la Constitución. Y en el camino vemos, creo que las tres personas que estamos aquí podemos compartir este sentimiento. Vemos lo que a una persona que conocemos y que apreciamos le está sucediendo día a día y cómo eso lo va desgastando día a día, sin que hubiera ningún tipo de contención y, peor aún, sin que hubiera en la sociedad o se pudiera percibir en la sociedad la preocupación que un caso como este merece. Sí, lo hemos dicho muchas veces, no se ha respetado el debido proceso. La verdad que creo que la mejor forma de describir este caso es que han sido absolutamente miserables a la hora de tomar decisiones. Y te cuento que conozco gente también afín pro gobierno. Algunos por convicción absolutamente irracional están de acuerdo con eso. Y hay otros que no. Hay otros que entienden que no se ha respetado el debido proceso, pero como están cerca del gobierno prefieren callar. Los segundos para mí son peores. De manera concreta, Amanda, ¿cómo visualizas la configuración de la política latinoamericana en este momento? ¿Y qué podemos esperar? Bueno, no ha cambiado mucho, digamos. Pues hay un axioma, ¿no?, que dice que la política es pendular. Pasamos de acá a acá, pasamos de acá a acá, y las necesidades, o mejor dicho, las demandas ciudadanas jamás están satisfechas. Eso también tiene un componente psicológico, ¿no? Y es que el ser humano siempre cree que el pasto está más verde en la otra casa. Yo creo que en general la región está saliendo de un rebote, ¿no? Y que a grandes rasgos
a mí me parecería que es como el turno de, porque bueno, las democracias que vienen de dictaduras militares luego buscan caminos mucho más liberales y luego se dan cuenta que están en la ruta, entonces regresemos un poco a la opresión y bueno, volvamos a la libertad y tal. Miren lo que dice el Latinobarómetro, que los latinoamericanos dicen que bueno, el 51% de las personas entrevistadas en el Latinobarómetro dicen que preferirían que regresen las dictaduras militares. Y es curioso porque así mismo es la mente humana, es tan impredecible, tan diversa y como que tan insaciable también a veces de encontrar una salida, que depende en gran medida, yo creo que en una relación directa de la educación pública. Y creo que ese puede ser el factor más importante. De acuerdo, 100%. Tú señalabas, y lo hemos hablado también en otros espacios, sobre la búsqueda, entre comillas. Lo digo entre comillas porque para mí hay una reflexión atrás de eso, sobre la búsqueda de dictaduras o de gobiernos autoritarios para que les resuelvan sus problemas. Pero me da la impresión también que es parte de la estrategia, ¿no? Parte de esa narrativa que no se ha construido hace un mes, sino que se viene construyendo de manera internacional y que también, por supuesto, ha llegado al Ecuador ya hace muchos años, y eso determina también las respuestas que te puede dar la ciudadanía. Porque digamos, dentro de un inconsciente colectivo pareciera ser que es la única solución para estar seguros y no caer dentro de las guerrillas o de las mafias. Fernando, ¿cuál es tu criterio de la configuración latinoamericana que se está generando en este momento? Política. Qué difícil, porque es una batalla cultural, ¿no? Es lo que decía Amanda, es una batalla conceptual. ¿Queremos democracia o estamos dispuestos a admitir el abuso? Y si estamos dispuestos, y esto que lo recoge el Latinobarómetro, además marca a Ecuador como uno de los países donde más dispuesta estaría la población a admitir una dictadura. Y creo que se sirven de ello en muchas ocasiones los gobiernos. Y concretamente porque este gobierno, a ver, vamos a ver, ¿desde dónde viene delineada las actitudes de gobierno? ¿Desde dónde vienen delineadas? Vienen delineadas desde un acuerdo que integra a toda la región en base a un plan geopolítico elaborado y definido en los Estados Unidos, de quienes nos hemos declarado mejor amigos, y está muy bien, pues por supuesto, mantener correctas relaciones diplomáticas, principalmente con economías como la de Estados Unidos. Pero lo cierto es que no hay en este momento un aporte suficiente quiero decir, desde nuestro propio gobierno, a ese plan geopolítico al que adhiere, que logre o que consiga aterrizar en las realidades nacionales. Entonces estamos aplicando recetas que vienen diseñadas desde el desconocimiento absoluto de nuestras propias realidades y que al final derivan en beneficios para otras élites, otras personas, otras realidades y otros propósitos geopolíticos, y no necesariamente en el desarrollo de nuestros pueblos. Y lo mismo se viene replicando en cada uno de los países donde hay elecciones en Latinoamérica. Ha sido clara la intervención no solamente de Daniel Noboa, sino de esta lógica geopolítica en la elección colombiana y en la peruana. Creo yo que hay otros escenarios más peligrosos, como cómo está conteniendo la ira social en este momento el gobierno en Bolivia, donde además se dice han armado grupos paramilitares para combatir a los manifestantes. Esto todavía sujeto a verificación. Pero el asunto es que en este momento yo creo que la región está en un escenario de combate cultural que lo enfrenta a definiciones nuevas de conceptos como democracia, sus alcances y sus límites, y que lo obliga a sentarse a pensar en cómo estos escenarios que vienen dibujados, que vienen diseñados desde fuera, podrían aplicarse en el país, procurando escenarios de bienestar también para nuestra ciudadanía, por más que tengan otros propósitos macroeconómicos, pues que esos propósitos se sostengan en el desarrollo del bienestar de nuestras propias ciudadanías. Y eso se consigue con gente que piense, pues, ¿no? O sea, ahora, estamos gobernados por personas que están bastante lejos de ser la crayola más afilada de la caja. Entonces, es bastante difícil que desde ahí se proponga algo que de alguna manera compagine los propósitos geopolíticos que ciertamente son importantes en la región con un desarrollo y bienestar sostenido de nuestras ciudadanías.
Creo que han sido respuestas absolutamente concretas y claras en relación a lo que estamos viviendo. Yo quiero agradecerles por su tiempo, por estar aquí, por hablar, por exponer lo que sucede. Hoy es deporte de riesgo coger un micrófono y decir verdades. Entonces, a todo aquel que lo haga, créanme que les mando un fuerte abrazo. Dicho esto, y a manera de despedida, me gustaría que cada uno envíe un mensaje final, pero que ese mensaje vaya acompañado de cuál es el compromiso que va a tener Amanda, que va a tener Fernando, para la situación que venimos viviendo y en función de mejorar lo que conocemos como patria. Yo últimamente me he decantado por defender, digamos, con mucha fuerza la idea de la humanidad, de volver al humanismo, de rescatar aquello que nos hace diferente de las máquinas, y creo que es algo necesario de hablar en este momento, en este contexto también, en el que, como diría Oppenheimer, en crear o morir, nos vemos amenazados de que el avance tecnológico deje ciertas carreras o ciertas profesiones por fuera del mercado laboral y que desaparezcan y tal. Creo que hay que ver las cosas desde otra perspectiva, y esa perspectiva es poder categorizar aquello que puede hacer la máquina y lo que no puede hacer, lo que solo puede hacer el ser humano, que está atravesado, ¿no?, por distintas variables en su propia vida y como entiende el mundo. Como diría Kant, vemos el mundo no como es, sino como somos nosotros. Y es importante hablar de esto porque no hay que tenerle miedo al avance tecnológico, sobre todo en nuestro país, pero sí debemos proteger aquello que nos hace diferentes, que es el discernimiento y la capacidad que nosotros tenemos de empatía y de generar empatía entre nosotros. Salir adelante no requiere solo la idea conceptual de salir adelante, sino una especie de energía que es invisible, que es intangible, pero sin la cual no se puede alcanzar los objetivos, y esa energía es la empatía social, recuperarla y hacer un llamado a todos para que podamos recuperarla colectivamente. Importante, ¿no? Empatía social, ¿no? Yo lo describo como ponerse en los zapatos del otro, saber lo que siente, sentir las emociones y a partir de eso tomar decisiones. Fernando, mensaje final y también cuál es tu compromiso respecto a esta situación. Iba a decir algo muy similar a lo que dijo Amanda, ¿no? Y es con lo que yo termino todos los días mi programa, ¿no? Hay que resistir siendo el cambio que uno quiere ver en la sociedad, y hay que resistir desde la humanidad, desde desde la empatía, hay que resistir desde el ejercicio diario de validar al otro. Y creo que eso es lo que hay que recuperar en el país para poder encontrar lugares de desarrollo común y colectivo. Y sobre todo el compromiso, hermano, todos los que tenemos un micrófono al frente todos los días tenemos el enorme compromiso, el inmenso compromiso de procurar espacios de diálogo colectivo y de procurar la recuperación del respeto por las ideas, por el ceso de las personas, el ejercicio del ceso de las personas, que cada vez se ve más deteriorado, o bien por la vorágine digital, o bien por la propia propuesta desde lo político. Y empezar a encontrarnos de nuevo, empezar a procurarnos espacios de encuentro para la discusión y para los afectos. Recuperar el afecto en el otro, recuperar esa capacidad de sentir lo que el otro siente, recuperar esa capacidad de conectarnos con las realidades ajenas. Muchas veces la era digital nos encierra demasiado en nuestros propios algoritmos, que nos dan aquello que ratifica lo que ya pensamos, y nos volvemos en el espiral de nuestros propios sesgos de confirmación muy monocausales. Entonces, recuperar esos puentes que tendíamos con el otro, recuperar los espacios de desarrollo colectivo y recuperar la empatía, y sobre todo este ejercicio que es, de nuevo, con lo que yo cierro todos los días mi programa, tener claro que nadie tiene el derecho de darte pensando, y que a través del ejercicio del pensamiento se proponen ideas que van a encontrar en el otro también una idea que venga de regreso, y a partir de eso empieza la construcción de identidades y de propósitos colectivos. Bueno, creo que ha sido absolutamente claras las exposiciones tanto de Amanda Hidalgo como de Fernando Ampuero, que más allá de ser personas invitadas, pues docentes, comunicadores, abogados, yo los considero unos grandes seres humanos. Y yo recomiendo a la gente que haga lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Rodearme de personas más inteligentes que yo para seguir aprendiendo. No creer que porque ya en algún momento se ocupó un puesto, entre comillas, importante, no la sabemos todos. Yo más bien creo que eso lo que te genera es más responsabilidad para seguir nutriéndonos, y por supuesto, si queremos seguir en el camino de cambiar la realidad de los ecuatorianos, tenemos que hacerlo por responsabilidad. Muchas gracias, querido Fernando, muchas gracias, querida Amanda. Espero nos podamos ver pronto
y tomarnos un traguito. Saludos, Raúl. Gracias por la invitación. Ha sido un gusto, en verdad, compartir con ustedes. Que así sea y que sea en casa, Raúl. Te mando un abrazo grande. Así es. También yo. Que no te quede duda que lo haremos en casa, porque nosotros nacimos en Ecuador y nos enterrarán en Ecuador. Nuevamente quiero agradecer a los invitados, la verdad que de lujo, me quedo con unas frases increíbles. Por ejemplo, Amanda decía que un componente psicológico siempre hablaba de que el campo más verde siempre está en la casa del vecino, o sea, entendiendo que difícilmente el ser humano termina de satisfacerse con todo lo que tiene. También con esa lucha y esa vehemencia que tiene Fernando, no solamente en esta entrevista, ¿no?, sino con el programa diario que lo hace. Y digo esto porque aquí viene la invitación a la ciudadanía. Repito, o sea, por supuesto que nosotros estamos poniendo la cara, por supuesto que nosotros estamos resistiendo y vamos a resistir, porque en la vida el mundo da vueltas, pero la otra responsabilidad es de ustedes. Tienen que sumarse. Aquí no se trata de estar de acuerdo en absolutamente todo, porque eso es imposible. Pero si queremos tener una vida digna, si queremos vivir en un país de bienestar, al menos tenemos que ponernos de acuerdo en lo básico, en los objetivos comunes. Y eso también es lo más estratégico para el desarrollo, independientemente de cualquier ideología. Dicho esto, les mando un fuerte abrazo y nos volvemos a ver en el próximo episodio de La Cápsula Invisible.